Hace mucho que no hablo del método KonMari en mi canal y la verdad es que al principio era un tema súper recurrente. Me encantaba hacer videos del método KonMari, de cómo doblar ropa, de cómo organizar la casa, y hoy quiero hablarles un poquito del método KonMari relacionado con el minimalismo, porque mucha gente cree que a veces es lo mismo, ¿no? Que el método KonMari es minimalista o que dentro del minimalismo hay que aplicar el método KonMari. Y hoy les vengo a explicar algunas diferencias y algunas similitudes, ¿por qué no? Y más o menos de qué se trata cada uno y cómo los podemos diferenciar y aplicar en nuestra vida. Para los que no sepan lo que es el método KonMari, es el método que inventó Marie Kondo y que se recoge en su libro La magia del orden, que la verdad es que creo que cambió la vida de muchas personas que lo leyeron, incluyendo la mía, porque a mí realmente me hizo ordenar mi casa, me hizo aprender a desechar, que es la parte más importante, ¿no?, de este proceso, que es lo bueno del método KonMari y es lo que tiene en común con el minimalismo. El hecho de desechar, de depurar, de hacer decluttering, como se dice en inglés. O sea que ambos pueden ser complementarios porque tienen la similitud esta de que los dos están enfocados en desechar. Quizás la diferencia está en el por qué. ¿Por qué desechamos? El método KonMari te va a animar a que deseches de tu casa aquellas cosas que no te inspiran felicidad. O directamente Marie Kondo dice en su libro que te preguntes, ¿esto me hace feliz? Es muy importante en el método KonMari que agarres cada objeto con tus manos para poder sentir como esa felicidad o esas sensaciones que te da el objeto. En cambio, en el minimalismo, la pregunta que nos hacemos es ¿me aporta valor? Y esto está mucho más relacionado con un tema funcional y práctico más que con un tema emocional y de felicidad, porque el minimalismo realmente te hace ver que las cosas nunca te van a hacer feliz. Te pueden, como te dije antes, inspirar felicidad, inspirar alegría, te pueden generar también alguna emoción en el caso de que sean objetos sentimentales, pero el minimalismo te enseña a desapegarte de lo material. Entonces el desapego hace que nos separemos emocionalmente de las cosas y veamos que lo material no es tan importante y que no nos va a dar esa felicidad que nosotros muchas veces buscamos al comprar algo, al estrenar algo nuevo. En cambio, Marie Kondo sí que tiene una relación muy personal con los objetos. Quizás es algo más japonés, no lo sé, más cultural puede ser, pero Marie Kondo sí que incluso como que personifica a los objetos. Te hace esto de, por ejemplo, agradecer a cada objeto por lo que te aportó. Ahora, el problema y la gran diferencia entre el método KonMari y el minimalismo es que si nosotros nos preguntamos con cada cosa de nuestra casa si nos hace feliz o si nos da felicidad, realmente podemos caer en una trampa de quedarnos con todo. Porque hay gente que es muy apegada a lo material y todo realmente puede decir que le hace feliz. Alguien que es coleccionista, por ejemplo, alguien a quien le encantan las antigüedades o los libros o que guarda cosas de su familia, de sus padres y que está muy apegado a todas esas cosas, realmente puede seguir acumulando y pensando que todo eso le da felicidad. Entonces yo creo que el minimalismo en eso ayuda mucho. Quizás podés empezar a ordenar tu casa con el método KonMari, como hice yo, y funciona muy bien, pero hay un momento, como un tope al que llegás con el método KonMari. Y a partir de ahí, si tenés ganas y realmente te gusta el estilo de vida minimalista, entonces sí que deberías volver a revisar tus posesiones y verlas más desde el punto de vista de esto me aporta valor, esto es funcional para mí. Incluso también pensar en si uno usa o no ese objeto. Porque vos podés pensar que algo te da felicidad porque lo ves, lo sentís, te gusta, pero quizás no lo usás. Y acá es donde Marie Kondo, por ejemplo, da algunos consejos que no son muy minimalistas. Por ejemplo, en su libro dice que en el caso de vestidos de fiesta o disfraces, que vos los agarres con la mano y obviamente te pueden dar felicidad porque son muy bonitos, porque te encantan o porque te hacen acordar a algún evento, te recomienda que, por ejemplo, los uses para estar por casa. Y en el minimalismo eso sería algo un poco descabellado porque no iría con la funcionalidad de las cosas. Sí, ese vestido de fiesta te puede gustar muchísimo, te puede parecer bonito, pero no es funcional usarlo en casa. Así que yo creo que esa es la principal diferencia entre uno y otro, el por qué desechamos las cosas. El método KonMari las desecha porque no te dan felicidad, porque no te hacen feliz,
y el minimalismo las desecha por funcionalidad, por practicidad, por no usar esa cosa, porque no te aporta valor en última instancia. Y lo bueno del minimalismo, diferenciado también con el método KonMari, es que ese concepto, esa pregunta, te la vas a hacer para toda tu vida, porque el minimalismo es un estilo de vida, no es solo tu casa y ordenar tu casa. Eso es una parte, pero el minimalismo va muchísimo más allá. Por eso existe un minimalismo mental, un minimalismo emocional, un minimalismo que también trata a las relaciones, a tu vida en general. Incluso puedes preguntarte si te aporta valor tu trabajo. Es verdad que también con el método KonMari, una vez que lo haces, es como que te cambia el chip y empezás también a tener por ahí otro estilo de vida a raíz de ese cambio que hiciste en tu casa. Pero no es algo tan profundo como el minimalismo. El método KonMari está enfocado en el orden y en la organización. No está tan enfocado en un estilo de vida. Está pensado para que ordenes tu casa y te quedes con aquellas cosas que te hacen feliz y poder estar en armonía en tu casa, tener un hogar que de verdad te haga sentir bien. Pero el minimalismo no contempla el orden como una premisa, como algo a seguir, como algo que es fundamental y necesario, sino que el orden de tu casa va a ser una consecuencia de haber depurado tus cosas materiales, de haber hecho un cambio completo en tu vida. Y vas a encontrar orden y organización en tu casa porque vas a tener menos cosas. En cambio, el método KonMari no busca tener menos cosas, no pone un número. Si te hacen feliz 100 camisetas o 100 vestidos, supuestamente está bien. En cambio, el minimalismo trae un poco más de sentido común y te dice, bueno, no es que las cosas te hagan feliz, vos tenés que pensar con cada cosa si de verdad aporta algo en tu vida. Por ejemplo, tener 100 vestidos o tener 100 camisetas no es lógico, no tiene ningún sentido común, porque hay 365 días en el año y no tenés días suficientes para poder usar todas esas camisetas. Entonces, con cada camiseta te vas a preguntar, bueno, ¿cuándo fue la última vez que la usé? ¿Es de mi talle? ¿Me va bien? ¿Me siento bien cuando me veo al espejo? El minimalismo te hace reformularte esa pregunta de ¿me aporta valor? Y te hace profundizar muchísimo más. Y por último, la última diferencia que yo veo entre el minimalismo y el método KonMari es que el método KonMari justamente es un método, entonces tiene pasos a seguir. Tiene como unas reglas concretas. Marie Kondo tiene recomendaciones prácticas en el libro y te va diciendo que hagas exactamente el método como ella te lo dice porque te asegura que de esa manera te va a funcionar. En cambio, el minimalismo es un estilo de vida. No tiene reglas, no hay premisas, no hay cosas que uno tenga que hacer. Simplemente la idea es vivir una vida más simple y aligerar tu vida hasta el punto en el que te sientas cómodo o cómoda. No es que para ser minimalista necesitas aplicar un minimalismo extremo y reducir esas 100 camisetas en 3 camisetas. Podés ser minimalista y también tener 10, 20 camisetas, pero un número que sea como ese número mágico, ese punto dulce como yo le llamo, donde te asegures de que todas las cosas que tenés en tu casa o esas prendas que tenés en el armario realmente las uses. Entonces hay gente que es minimalista y decide contar sus pertenencias y gente que es minimalista y que decide no contar sus pertenencias. En mi caso yo me considero minimalista y en la mayoría de las cosas creo que soy bastante minimalista, pero hay otras cosas en las que siento que el método KonMari me funciona mejor, por ejemplo, sobre todo en los objetos sentimentales. Es muy difícil desapegarte de las cosas que tienen tanto valor sentimental, pero como minimalista sí que en el resto de las cosas, en una ropa, en unas cosas de la cocina, del baño, decoración, muebles, no soy apegada a nada de eso, porque no le pongo esa carga emocional a las cosas. En cambio, el método KonMari sí que le pone esa carga emocional, sí que te dice que las cosas te deberían de aportar felicidad. Cuéntenme abajo en los comentarios si creen que hay alguna otra diferencia entre ambas cosas, entre el minimalismo y el método KonMari, y si también les pasó como a mí, que llegaron al minimalismo a raíz de primero haber hecho el método KonMari en sus casas. Si todavía no leyeron los libros de Marie Kondo, realmente se los recomiendo porque creo que es una buena guía para ordenar nuestras casas cuando queremos empezar en el minimalismo y no sabemos por dónde. Así que les recomiendo tanto La magia del orden, que es el primer libro que sacó, como La felicidad después del orden, que es más práctico. La verdad que este está muy bueno, es como más visual,
pero los dos van muy de la mano, así que se los recomiendo. Y que a partir de ahí, una vez que limpiaste tu casa, depuraste y te quedaste con aquello que en teoría te hace feliz, empieces luego a hacer otra depuración un poco más profunda y más minimalista. Así que espero que les haya gustado el video. Si es así, regálenme un me gusta y por supuesto suscríbanse al canal si todavía no se suscribieron. De mi parte nada más, yo les mando un beso gigante y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Chao!